Gracias, sublime. Gracias, Jesús, por tu persona, por tu muerte en la cruz. Gracias por eso santo. Gracias, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra en esta noche. Queremos bendecir la vida de Daniel, de nuestro hermano, que vos le pusiste en su corazón hermosas palabras para enriquecer nuestra alma. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en tu santo nombre. Amén. Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo? Bien, bueno, gloria a Dios. Hemos alabado al Señor y ahora vamos a ver si abrimos su palabra y podemos escucharlo. Señor, gracias porque nos has reunido en este lugar, en esta amada iglesia. Gracias porque nos has elegido hoy para que podamos abrir nuestro corazón, escucharte y entenderte y entender también un poquito más por qué ciertas cosas pasan y por qué esas cosas que pasan nos lastiman. Señor, que seas vos el que nos hables al corazón. Y te damos gracias por esa cruz, por haberte despojado de tu condición de Dios, por haberte convertido en siervo, por haber puesto tu vida a nuestro servicio y haber muerto en la cruz por nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quería empezar a preguntarles y me empecé a preguntar a mí algunas cosas. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de la gente? ¿Por qué no, siendo un Dios tan poderoso, tan bueno, tan amoroso, por qué no para el dolor en el mundo y se termina el dolor? ¿Cómo fue que ese Dios, que es todo amor, que creó este mundo hermoso, con toda su preciosura, no hace que desaparezca el dolor? Y es una pregunta difícil, ¿no? Muy difícil. Esa pregunta difícil también es una pregunta muy común dentro de la humanidad. Y para poder entender esto, tenemos que pensar un poco cómo es ese plan global que tiene Dios. Dios creó un mundo que no tenía sufrimiento, que era ideal. Creó un cielo y una tierra perfectas. Todos los ángeles, todo lo que había creado vivía en armonía. Había paz, había alegría, perfección. Era todo exactamente como Él lo había pensado y Él lo había ideado. Pero una de sus criaturas se cayó. Y vamos a ver cómo lo describe Ezequiel. Dice: tú eras el modelo de perfección, lleno de sabiduría, de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada en toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, periodoto verde pálido, adularia blanca, berilio azul, verde, ónice, jaspe, todo perfecto. Todas esas piedras talladas especialmente para ti, incrustadas en el oro más puro, te las dieron el día en que fuiste creado.
Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios, caminabas entre las piedras de fuego, eras intachable en todo lo que hacías. Desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso. Acá Ezequiel nos está demostrando a un personaje importantísimo para él. Era su creación divina, Lucifer o Satanás. Era la creación perfecta. Y acá vamos a empezar a entender un poco más. Porque Satanás optó por ir en contra de esa creación. Su orgullo era lo más importante. Él se exaltó a sí mismo y se creyó que podía ser más o igual o mejor que Dios. Y ese fue el primer pecado. Y fíjense que hablamos de una palabra que a nosotros nos toca mucho, el orgullo. Todos tenemos orgullo. Ese primer pecado provocó la separación de Satanás con Dios. Entonces esos caminos se bifurcaron. Se perdió, o Satanás perdió, mejor dicho, la bendición de Dios. Pasó a estar maldecido. Y Satanás, paseándose por el Edén, como decía la palabra, lleno de maldad, lleno de orgullo, se propuso bajo toda posibilidad destruir esa creación divina de Dios. ¿Y sabes qué? Lo logró. ¿Por qué decimos que lo logró? Porque en el Edén estaban Adán y Eva, la tentó a Eva y la hizo comer ese fruto prohibido. Y Eva tentó a Adán, quien también lo comió. A ver, volvemos a las preguntas del principio. ¿Dios podría haberlo evitado? Seguro. Porque Dios es omnipotente, es todopoderoso. Pero Dios tiene una cosa que es muy importante. Él te respeta a vos, a mí, y respetó a Adán y Eva de la posibilidad de elegir el camino a seguir. Seguramente que Dios debe haber pensado, no van a comer el fruto. Y lo debe haber deseado con toda su fuerza. Pero no los podía obligar, como no te puede obligar a vos, ni me puede obligar a mí, a seguir el camino de la salvación o el camino de la perdición. Lo único que pudo hacer es mostrarle el camino del pecado. Satanás le ofreció algo distinto. Y Dios empezó a sufrir, porque ese distinto camino es el que el hombre eligió. Lo único que Dios deseaba y pedía era que le obedezcan, que sean obedientes con Él. Él les daba todo el amor, toda la felicidad, toda la paz, pero tenían que ser obedientes y no lo fueron. Una sola cosa, obediencia. Esa es la clave. Que sean obedientes y que seamos obedientes. Todos los sufrimientos, todas las lágrimas que se han derramado en esta tierra, sí, son el resultado directo o indirecto de aquel pecado. Cada lágrima que se nos cae de los ojos es producto del dolor que produce el pecado
en nosotros. ¿Directo o indirecto? Vamos a un ejemplo. Mi papá era alcohólico. Yo sé que sufrió toda la vida. Sufrió, buscó, pero nunca tuvo fe. Nunca se abrazó a Dios. Siempre permaneció en el pecado. No pudo apartarse de ese pecado. O sea que directamente el pecado produjo un daño en él. ¿Y qué pasó con mi mamá y conmigo? Indirectamente, nosotros derramamos miles y miles de lágrimas. Y cada lágrima derramada por el sufrimiento de él y nuestra fue producto de ese pecado. Incluso si nos vamos del ejemplo y vemos los desastres naturales que hay en el mundo, son todos porque este mundo fue maldecido por el pecado. Romanos 8:20 a 21 dice: contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Qué grande, ¿no? Porque el Señor siempre tiene un sin embargo o un futuro para ofrecernos. El pecado contaminó todo, y todo aquel que hoy vive sobre la tierra cosecha sufrimiento, nada más que sufrimiento. La tierra está corrompida, está rota, está llena de cardos y espinas que cuando caminamos por ella nos hacen doler, nos pinchan el alma. Pero esto no es por el rencor de Dios, porque lo más fácil es echarle la culpa a Dios. Esto es por no obedecer a Dios. Es por no obedecer a Dios. Y vos y yo, ¿qué podemos hacer? Podemos intentar vivir en obediencia. Podemos tratar de llevarle el Evangelio a todo aquel que lo pueda necesitar. Aquel que está sufriendo por el alcohol, sacarlo de ese vicio. El que está en las drogas, el que tiene un matrimonio roto, aliviar el sufrimiento un poquito, hacer que la gente conozca a Cristo, ese que un día se despojó de ser Dios para convertirse en nuestro siervo y humillarse hasta la muerte en la cruz. Hacer que el mundo vea a ese Cristo llorando en nosotros y tome ejemplos. Ahora yo te pregunto, y hoy lo hablábamos con Leo y con los chicos, ¿ser cristiano te evita el sufrimiento? No, a mí no me lo evitó. Yo sigo sufriendo. ¿Y sabés quién lo entendió perfecto? Pedro. Pedro las pasó largas al lado de Jesús. Pero ya al final de su vida, cuando escribe las cartas, dice en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, y ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir más. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Amigos, Jesús murió en la cruz cargando el pecado de todos. Quedó solo. El Padre se apartó de Él, porque el Padre no podía estar al lado de ese ser que cargaba el pecado. Si nosotros sufrimos,
no sufrimos nada en comparación con lo que Él sufrió. Pero nos dice el apóstol Pedro, si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. El padecimiento de nuestro físico no pone fin al pecado. Cuando sufrimos dolores, pérdidas, tragedias, se manifiesta todavía más el pecado. Esa es nuestra condición humana. Díganme quién no tuvo una pérdida, tuvo una enfermedad, tiene un familiar enfermo, sufre y se pone peor. Y se manifiesta más y más y más el pecado. Se manifiesta más y más nuestro enojo, nuestra amargura, nuestro desánimo. Ahora, Pedro nos dice en ese pasaje que Jesús tomó todo ese sufrimiento, ¿sí? Lo negó y lo llevó a la cruz. Y el pecado que se manifiesta en la carne tiene que morir en Cristo. Me van a decir, pero a mí me duele, yo no puedo caminar, a mí me duele la enfermedad que tengo. Todo sufrimiento muere en la cruz de Cristo. Si somos obedientes a la voluntad de Dios, en vez de ser obedientes a nuestra propia voluntad, que ya está manchada por el pecado, podemos intentar cumplir el plan que Dios tiene en nuestra vida. El plan de Dios no es que nosotros ante el sufrimiento nos caigamos, sino que el plan de Dios es que veamos, como dice el Salmo 16, David en el peor momento veía las nubes de la tormenta, veía los rayos, pero él veía a Dios por arriba. Él veía a Dios por arriba. Cuando estamos sufriendo en esta vida, intentemos ver a Dios y a imaginar lo que Él sufrió por nosotros. Mientras más personas elijan ser obedientes a Dios, más rápidamente va a llegar el día en que Dios va a agarrar a Satanás y va a hacer justicia. Mientras más personas elijan padecer en su cuerpo, en su carne, y morir al pecado y dejar de obedecer los deseos y las pasiones de la carne, más pronto Jesús va a venir a buscar a la iglesia. Vamos a tratar de ver algunos pasajes de el Evangelio de Juan, un evangelio hermoso. Capítulo 11, según el plan que el Padre tenía establecido para Jesús, que era un plan de ruta perfecto, día a día. Jesús tenía que estar a 3 kilómetros de Betania. Betania era un lugar donde vivían Marta, María y Lázaro. Y Marta, María y Lázaro tenían una relación muy fuerte con Jesús, eran muy amigos, los amaba mucho. Él pasó muchos momentos en la casa de ellos. Marta y María le mandan un mensaje a Jesús diciendo: Lázaro está enfermo. Juan 11:4 dice: oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. ¿Y qué hizo Jesús? Sabiendo que estaba enfermo, se quedó un par de días más. Y luego de esos días le dijo a los discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, vamos para despertarlo. Sabiendo claramente que Lázaro estaba muerto. Juan 11:15 dice: y me alegro por vosotros, le dice a los discípulos, de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él.
¿Por qué? Le dijo, para que creáis. Porque cuando un maestro te está discipulando, te está enseñando, te tiene que mostrar lo eterno, te tiene que mostrar la gloria de Dios. Y él tenía que mostrarle a los discípulos lo que iba a pasar con Lázaro para que le den gloria a Dios. Cuando llegan a Betania, Marta le dice a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, y sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Y esa muchas veces es nuestra oración. Cuando nuestro familiar está enfermo, yo sé, Señor, que vos podés salvarlo. Salvalo. Yo sé que vos tenés la potestad. Jesús le declaró que Él era la resurrección y la vida. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Fíjense que la respuesta de Jesús fue, yo soy la resurrección y la vida. No solo dice que Él es la vida, sino que declara que es el dador de vida. Y esto quiero que se lo graben en el corazón. Es el dador de vida. Juan nombra la palabra vida 36 veces en el Evangelio que escribió, para mostrar específicamente que Jesús es vida. Y Jesús le devolvió la vida a Lázaro. El pasaje principal dice, habiendo, Juan 11, 28, 44, dice así, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Cuando sufrimos o perdemos a un familiar o alguien está enfermo, nos enojamos, como recién dijo ella, ¿no? Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, seguidón, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no se muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima y dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús te dice a vos y a mí, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió atado, las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir.
en este pasaje se nos muestra un milagro maravilloso. Se nos muestra que, primero, que la salvación eterna, ¿sí?, está vista en esta resurrección. En segundo lugar, que cualquier persona puede ser salvada, no importa la condición en la que se encuentre. Y Lázaro representa la salvación del pecador condenado. Y vamos a un poco ver esto. Primero, ¿cuál era la condición de Lázaro? Lázaro estaba enfermo, tenía una enfermedad en el alma. El pecado enferma el alma. Decía Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Lázaro estaba muerto y Jesús ya lo sabía. La enfermedad física lo llevó a la muerte. Al igual que el pecado produce la muerte espiritual del alma, y Dios ya se lo había advertido a Adán y Eva, cuando en Génesis 2:17 le dijo: no coman de ese fruto del árbol del bien y del mal, porque ciertamente morirán. El pecado produce muerte de dos sentidos: una muerte física, porque el alma se separa del cuerpo, y una muerte espiritual, porque el alma se separa de Dios. Lázaro estaba en estado de putrefacción. Hacía 4 días que había muerto y ya tenía olor a podrido. Cuando vos y yo estamos en el pecado, emanamos un olor particular. Nuestro cuerpo, nuestra alma, tiene olor a pecado. Y los que nos ven se dan cuenta enseguida. Porque el pecado pone nuestra alma en estado de descomposición. Cada pecado que cometemos es una llaga podrida en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Una persona que no tiene a Cristo huele a podrido. Y lo dice claramente Pablo en la segunda carta a los Corintios, porque dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Aquel que tiene ese alma contaminada por el pecado está podrido, igual que estaba Lázaro. Ahora vamos a la resurrección de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro porque lo amaba. Y te resucita a vos y me resucita a mí porque nos ama. La gloria de Dios y el amor que Jesús tenía por Lázaro fue la causa para que haya sido resucitado. Y la gloria de Dios y el amor que tiene por vos y por mí es la causa por la cual hoy estás sentado ahí y yo estoy acá. Y Dios te está hablando. Es por su amor que te fue a buscar a tu casa y te dijo: vení, viernes a la noche, en vez de mirar un partido, vení. Es por su amor que hoy vos y yo estamos acá. Y te digo, cada día de mi vida me doy más cuenta que merezco el infierno y que todos merecemos el infierno. Pero es por su amor que Él nos mandó a rescatar. Por amor Jesús vino a la tierra, por amor a la humanidad se hizo carne y murió en la cruz. Y ese amor es incondicional. Es un amor que hasta no toma en cuenta la desobediencia que tenemos. Hasta no toma en cuenta nuestra rebeldía. Jesús resucitó a Lázaro para devolverle la vida física, pero sobre todo para demostrarnos que Él es la resurrección y la vida. Cuando una persona está muerta,
Ya no necesita ni que lo alimenten, ni tomar agua, no tiene sed, no tiene frío. Y cuando estamos muertos espiritualmente, no respondemos a nada que tenga que ver con lo espiritual. No se siente la necesidad de Dios, no lo buscamos, no tenemos hambre de la palabra. Solo cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestro corazón, que estaba muerto, es cuando empezamos a sentir ese interés por Dios. Los muertos espirituales no necesitan ni educación, ni medicina, ni moral, ni religión. Necesitan relacionarse con Dios. Una nueva vida en Cristo. Jesús resucitó a Lázaro por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra. Jesús oró al Padre y le dijo: Lázaro, ven afuera. Y todos los que estaban no podían hacer otra cosa más que llorar. El único que tenía el poder de sacar a Lázaro de afuera del sepulcro era Jesús. Pero solo esa palabra bastó para que del sepulcro el que estaba podriéndose saliera caminando. La salvación, querido amigo, es un conjunto de obediencia y fe. No es un montón de reglas o de ceremonias o de religiosidad. Es vida. La salvación es la vida de Jesucristo. Y cuando un muerto espiritual oye la voz del Hijo de Dios, cree y recibe vida eterna. ¿Y por qué cree cuando oye la voz de Dios? Porque tenemos el ADN. Lo que pasa que el pecado nos lo separó. ¿Cuál fue la reacción de Lázaro? Lázaro obedeció. Hizo lo que vos y yo no hacemos muchas veces. Dios solo nos pide que seamos obedientes. ¿Y qué hizo Lázaro? Obedeció la palabra de Jesús. Jesús mismo nos dice que seamos obedientes. En Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lázaro permitió que lo desaten y Jesús vino acá a decirte: vení, te voy a desatar de todo lo que te ata. Voy a romper todas las cadenas y maquinaciones que te atan a Satanás. Lázaro estaba atado de pies y manos, como estamos vos y yo en esta situación de pecadores. Una persona solo puede desatarse cuando es resucitada por Cristo, cuando tiene un nuevo nacimiento. Y ese milagro de la salvación nos pone en un lugar celestial, nos va a dar una vida eterna. Lázaro recibió esa resurrección. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En el capítulo que sigue a este que estamos escuchando, se lo muestra a Lázaro sentado en un banquete junto con Jesús, porque Lázaro había confiado en Cristo. Y acá encontramos a tres personas que reflejan la obediencia a Jesús. Marta, siempre sirviendo a todos. María, adorando a Jesús en todo momento. Y Lázaro, dando testimonio de que había sido resucitado. Jesús te resucita para que aprendamos a resistir el dolor, para que aprendamos a resistir la persecución que vamos a tener. Fíjate que a Lázaro
deciden los judíos matarlo junto a Jesús. ¿Por qué? Porque Lázaro era el testimonio viviente de lo que Jesús podía hacer con todo el mundo. Y vos y yo vamos a ser perseguidos, juzgados, se van a reír de nosotros, nos van a decir cualquier cosa. Pero nosotros tenemos que entender que lo que viene es tremendamente superior a lo que nos va a pasar en esta vida de dolor, de sufrimiento y de llanto. Y Pablo nos lo dice en Romanos 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que va a venir. Y la última pregunta, ¿y por qué lloró Jesús? Jesús lloró por varias causas, en especial por dos. Lloró porque sentía dolor por todos los que estaban sufriendo por la muerte de Lázaro. Porque Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Y vos y yo, que somos hombres, sufrimos y lloramos. Y Jesús sufrió por eso. Se identificó y se identifica con mi dolor, con tu dolor, con el dolor de cada uno de nosotros y con cada una de las lágrimas que se nos caen cuando nuestro corazón es quebrantado. Jesús escucha ese profundo gemido de dolor que produce el pecado en el mundo. Y es por eso que también lloró. Lloró al ver a la humanidad muerta en un sepulcro por culpa del pecado. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto, dice Pablo. Jesús lloró como hombre y no por sentimentalismo, sino por amor, por su amor a la humanidad. Ahora, ¿es justo echarle la culpa a Dios de cada uno de los problemas que nos surgen? No, para mí no es justo decir que Dios es insensible e indiferente al dolor. Para mí no. Pero me costó mucho entenderlo. Dios lloró en otras dos oportunidades, viendo la obstinación y la rebeldía de Jerusalén. Y lloró en Getsemaní cuando estaba por cargar con tu pecado y con mi pecado. Y siempre sus lágrimas tenían que ver con el pecado. El verbo griego que usa Juan en este pasaje que dice que Jesús lloró, se traduce como llorar en silencio, como gimiendo. Aunque no se escuchaban los lamentos y su dolor era muy profundo, Jesús lloró en silencio. Le dolía el corazón porque veía que el pecado en el mundo, sí, había hecho tremendos desastres. Dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Para ir terminando, si nos levantamos y nos ponemos de pie ante el llamado de Dios y resucitamos a esa vida espiritual que estaba apagada en nosotros, eso nos va a alejar un poco del sufrimiento y del dolor. Pero lo más importante, y que lo hablaba el otro día con Fabi, es la obediencia y el arrepentimiento. Esa es la clave.
Vamos a tomar el ejemplo de Abraham. Abraham tenía la promesa de Dios de que por más que Sara fuera vieja, iba a tener un hijo, pero fue y buscó a otra mujer. Ahora, Dios cumplió con la promesa y le dio un hijo a través de su mujer Sara. Así que él aprendió la primera palabra, la obediencia, y la puso en práctica cuando Dios le pidió que haga un sacrificio, y ese sacrificio fuera su hijo. En ese momento, al darse cuenta Dios que Abraham había sido obediente, hizo que apareciera un corderito. Y ese corderito fue el que fue sacrificado. Abraham se arrepintió de lo que había hecho y fue obediente. Debemos ser forjados por el dolor, no quebrados por el dolor. El dolor vamos a seguir teniéndolo hasta el último momento de nuestra vida. ¿Saben qué es forjar una espada? ¿Cómo se hace un cuchillo? El que fabrica la espada toma un pedazo de hierro, lo mete en el horno, lo pone sobre un yunque y con un martillo empieza a darle forma a los golpes. Al hierro le duele y se acomodan las moléculas para darle la forma que el artesano quiere darle. Y lo vuelve a calentar y le vuelve a pegar. Y por último, cuando lo tiene completamente hecho, lo pone al rojo y lo sumerge en aceite para templarlo. Debemos usar el dolor para ser templados. David, en los Salmos, nos muestra todas las evidencias de lo que le pasó en la vida. Alegrías, tristezas, broncas, odios. Pero también nos muestra obediencia y arrepentimiento. ¿Por qué no hacemos como David y empezamos a ver por arriba de la tormenta? Por más que estemos sufriendo, por más que nos falte una parte del cuerpo y por más que todo esté mal en la vida. Hoy Jesús está parado frente al sepulcro, a tu sepulcro, a mi sepulcro. Hoy está diciéndote, Juan, vení afuera. Alejandro, vení afuera. Marina, vení afuera. Todos vengan afuera. Hoy Jesús te quiere sacar las vendas, te quiere romper todas las cadenas, quiere romper todas las ataduras que te atan a la esclavitud del pecado. Hoy tenés la oportunidad de ser un muerto espiritual resucitado. Jesús le dijo a Lázaro, vení afuera, y Lázaro obedeció. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en el sepulcro o vas a venir afuera? ¿Cuál es tu respuesta? Si tu respuesta es que te vas a quedar en el sepulcro, bueno, vas a seguir oliendo a podrido. Y si tu respuesta es hacerle caso a la palabra de Jesús, vení, salí del sepulcro. Está Jesús como tu único Salvador. ¿Cuál es tu respuesta? Te lo dejo para que lo pienses, pero pensalo con el corazón.
pero si lo pensamos con la cabeza a veces está mucho más contaminado que nuestro corazón. Si alguno de ustedes vino con algún problema, si viene con algo que hace que ese corazón esté constricto, que esté dolido, y quiere que oremos por ustedes, acérquense acá adelante. Y alguien se va a acercar a orar por ustedes. Si alguno de ustedes quiere dar un paso de fe y salir de ese sepulcro, los invito a que se pongan de pie y vamos a hacer una oración. ¿Sí? Padre Celestial, te doy gracias por tu Hijo Jesús, a quien yo acepto en este momento como mi único Salvador. Escucho su palabra y me levanto y salgo de ese sepulcro. Te doy gracias porque Jesús en la cruz desató todas las cadenas que me ataban al pecado. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo a partir de hoy more en mi corazón. Te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Aquel que necesita oración, no tenga miedo. Venga, Jesús lo único que va a hacer con ustedes es sanarlos. Que Dios los bendiga.